Bueno, primero que nada, muchas gracias a Ancawa por la invitación a compartir algunas experiencias que hemos tenido a lo largo bueno, del desempeño profesional. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema de casuística de Junta de Resolución de Disputas. Primero vamos a empezar con una introducción. Luego vamos a tocar lo que es las habilidades blandas y duras, junto con la casuística misma, ¿no? La casuística va a tener una presentación en el siguiente orden. Vamos a tocar el tema de la controversia, las pretensiones que se han formulado por parte de las partes, el marco teórico y el contexto, cómo las habilidades blandas y duras nos ayudan a analizar esta controversia y finalmente la decisión y lecciones aprendidas. Antes de iniciar los casos, y bueno, esta presentación, debo decir que como JRD tenemos un acuerdo de confidencialidad, ¿no? En el cual no podemos nosotros ventilar hasta cierto momento los detalles, pues, de los casos que vemos. Sin embargo, también sabemos que por norma las decisiones son públicas, ¿no? Y deben estar en un repositorio. En ese sentido, en aras de cumplir la normativa y también a resguardar obviamente la información que las partes tienen, debo decir que todos estos casos han sido adaptados de forma académica a fin de que podamos conocer y debatir algunas ideas, ¿no? Porque cada caso es distinto y evidentemente vamos a ir viendo que depende mucho de cómo las partes hayan argumentado sus controversias, ¿no? Sin embargo, estos son casos académicos en los cuales se han hecho ciertas simplificaciones, ¿no? A fin de que podamos analizarlos en forma conjunta y breve, ¿no? Dicho esto, empezamos, ¿no? Bueno, como todos sabemos, la JRD, la JPRD actualmente, se basa en la Ley de Contrataciones con el Estado y busca que los proyectos culminen, ¿no? En este caso, para todos los casos que vamos a ver, vamos a trabajar con la 30.22.5 como Ley de Contrataciones con el Estado y el Decreto Supremo 344/2018. Ojo, no quiere decir que el caso real, que de nuevo voy a decir, ha sido adaptado, sea realmente con estas condiciones. Sin embargo, a efectos prácticos vamos a tomarlos de esa forma, ¿no? De la misma forma, vamos a trabajar con la Directiva 12/2019 y los reglamentos del centro, en este caso, a los reglamentos de ANCAWA, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo. Un breve comentario sobre habilidades duras y blandas, ya lo vamos a tocar en cada caso. Las habilidades duras son más que todo el conocimiento, ¿no? A fin de ver la casuística que vamos a ver hoy día, básicamente se trata de conocimiento. Primero, bueno, yo soy ingeniero civil, en mi caso es el conocimiento técnico, la experiencia de obra, ¿no? Lo que uno ha podido aprender durante los años. De la capacitación es el conocimiento puro y duro, ¿no? La ley de contrataciones con el Estado, los procedimientos, la normativa, etcétera, ¿no? Las opiniones del OCE, etcétera. Y las habilidades blandas son las que no corresponden a ese campo. Por ejemplo, el hecho de saludarnos cordialmente con las partes, ¿no? Y dejar que ellos puedan abrirse, si se quiere, a fin de resolver una controversia. Ojo que el, la principal motivación, y ahora se ha recogido en la nueva nomenclatura de la JPRD, es la prevención, ¿no? Y para prevenir se necesita usar mucho más las habilidades blandas que las habilidades duras, ¿no? Generar confianza en las partes, hacer escucha activa durante las controversias, durante las audiencias, ¿no? Tratar de hacer preguntas, hay una estrategia, ¿no? En aras de que las partes puedan mostrar cuál es realmente el meollo del asunto que ellos están buscando, ¿no? La habilidad de poder tratar de que las partes, invitar a que las partes negocien entre ellas y puedan llegar a un acuerdo. Entonces, todo eso pertenece a las habilidades blandas que vamos a ir viendo en cada caso, ¿no? Dicho esto, vamos a empezar con el caso número uno. El tema es el siguiente. El tema es la negativa de la entidad de aceptar la sustitución parcial
de 5% de la garantía de fiel cumplimiento retenida en efectivo por su equivalente mediante carta fianza durante la ejecución contractual. Sucede que en un proyecto, el contratista, para iniciar el proyecto, pidió que como garantía de fiel cumplimiento se acogió a la retención, que está en el marco de la normativa, ¿no es cierto? Y durante el devenir del proyecto, el contratista tuvo la posibilidad de sacar carta fianza y quiso reemplazar el 5% de la carta fianza, desde el 5%, la mitad, ¿no? El 5% de la garantía de fiel cumplimiento que era en retención por una carta fianza, ¿no? De igual monto, con todas las condiciones que indica la norma, ¿no? Sin embargo, la entidad manifestó su disconformidad, ¿no? Por eso el contratista formuló las siguientes pretensiones. Primera pretensión, que la JRD confirme que la sustitución parcial del 5% retenido por una carta de fianza cumple con la finalidad de la garantía de fiel cumplimiento conforme a la opinión 34-2024 TTN. Petición accesoria. Que la JRD disponga que la entidad acepte la variación solicitada mediante cartas presentadas por el contratista por no contravenir la normativa y resultar necesaria para dotar de liquidez a la obra. Bueno, como marco teórico del contexto podemos ver lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de una garantía de fiel cumplimiento? En este caso estaríamos entrando a las habilidades duras, ¿no? Básicamente, por definición, la finalidad de la garantía de fiel cumplimiento es asegurar la ejecución contractual de la obra. ¿Qué quiere decir eso? Que si el contratista no culmina por razones atribuibles a él, ¿no es cierto? La entidad tiene la potestad de ejecutar una carta, una garantía, que puede ser retención, carta fianza y otros por el valor del 10%, ¿no? Entonces, ahí también tendríamos que analizar el principio de la finalidad sobre el formalismo, ¿no? Ahí lo que evidentemente lo relevante es tener el 10% bajo las condiciones que exige la norma, ¿no? Básicamente ahí tendríamos que analizar que no necesariamente se tiene que ver la modalidad de cómo es este 10%, ¿no? Si es por retención o por carta fianza, ¿no? Luego también tenemos como dato la interpretación del OCE, ¿no? Bueno, ahora OEC, ¿no? Que indica que las opiniones, si bien es cierto, no son norma, sí deben ser observadas por los operadores, ¿no? En este caso, la JRD es un operador de la ejecución contractual de los contratos públicos, entonces tenemos que observarlas, no podemos dejar de observarlas. La competencia funcional de la JRD puede resolver controversias sobre interpretación y ejecución contractual, pero no puede pronunciarse sobre nulidad o invalidez contractual, ¿no? Que ahí había un ligero matiz, ¿no? En el tema de si es que era la nulidad o no, finalmente se vio que no. Y finalmente la obligatoriedad de las decisiones. Las decisiones de la JRD son vinculantes de obligatorio e inmediato cumplimiento. Eso es lo que dice la norma y eso sería nuestro marco teórico, parte de nuestras habilidades duras para analizar la paciente controversia, ¿no? Bueno, como habilidades blandas, se requiere un criterio práctico orientado a la continuidad de la obra, obviamente siempre cautelando pues el cumplimiento de la normativa vigente, ¿no? Enfoque preventivo y eficiente resolución de conflictos porque tenemos que saber que una controversia no necesariamente termina ahí, ¿no? Puede devenir en otras controversias, entonces la idea es tener un enfoque preventivo y práctico, ¿no? Ya hemos hablado de las habilidades duras, del dominio normativo, en este caso de la contratación pública, y la aplicación de la ley, el reglamento y las opciones del OCE, ¿no? En este caso, se pudo ver que el OCE tenía una opinión en la cual decía, la opinión 34/2024, en la cual indicaba pues básicamente que la finalidad última de la de la garantía de fiel cumplimiento era garantizar la ejecución de la obra y que podía hacer de una u otra forma, incluso de forma parcial, ¿no? Llegado el caso, ¿no? Ahora, evidentemente, al inicio de la obra uno no sabe pues qué es lo que va a pasar en la obra, ¿no? Entonces, buscar salidas oportunas es
es una función de la JRD, ¿no? Porque este tipo de controversias pueden darse en las obras, ¿no? Finalmente, la decisión, que en este caso y para todos los demás pediría que sea tomada con pinzas, debido a que depende obviamente de la argumentación que hagan las partes. Podemos decir que sobre la pretensión principal se declaró que la JRD declaraba procedente la pretensión principal del contratista, y sobre la pretensión accesoria se declaraba procedente la pretensión accesoria, y se disponía que la entidad acepte la variación de garantía. Para reformular, como habíamos visto, la pretensión principal del contratista era que la sustitución del parcial del 5% retenido por una carta fianza cumplía con la finalidad de la garantía de fiel cumplimiento, conforme a la opinión 34/2024. Y la petición accesoria es que la JRD disponga que la entidad acepte la variación solicitada por no contravenir la normativa y resultar necesaria para dotar de liquidez a la obra, ¿no? Entonces, en este caso, pudimos ver que se dio procedente las pretensiones del contratista debido a que tenían asidero legal, normativo, ¿no? Técnico y normativo, ¿no? Bueno, vamos con el caso número 2. La viabilidad técnica y contractual de ejecutar el sistema de subdrenaje previsto en el expediente técnico, ¿no? Bueno, esta es una obra de edificación de gran envergadura. Y las pretensiones del contratista que formuló la controversia fueron las siguientes, ¿no? Primero, que se confirme que no existe partida presupuestal para la ejecución del sistema de subdrenaje, obviamente la revisión del expediente técnico, que se confirme que el expediente técnico es deficiente e incompleto por falta de planos, cálculos y componentes del sistema de subdrenaje. Tercera pretensión, que se declare que no es obligación del contratista ejecutar el subdrenaje al no existir ese rubro, partidas ni especificaciones suficientes. Y cuarta petición, que se confirme que el sistema diseñado resulta ineficiente e inejecutable. Bueno, el marco teórico, en este caso los conceptos que tenemos que tener en cuenta como JRD, JPRD, sería el siguiente, ¿no? Primero, ¿cuál es el tipo de contratación, no? El tipo de contratación es a suma alzada. Definitivamente la entidad, en este caso la otra parte, argumentaba que al ser un proyecto a suma alzada tenía que cumplirse con el objeto final y que el costo no podía variar. Entonces, si es que había una información mínima en el expediente técnico, esa tenía que ser ejecutada por el contratista sin mayor variación o adicional o temas de plazo, ¿no? Luego, el concepto del expediente técnico. El concepto del expediente técnico, bueno, como JRD debemos saber que es un conjunto integral de documentos que deben definir características, alcance, forma de ejecución, ¿no? Y debe estar completamente sustentado, ¿no? También tenemos que saber qué es una deficiencia del expediente técnico, ¿no? Hay una opinión que pide que sobre todo para proyectos de suma alzada, y eso tiene que ver con la forma el diseño de la entrega del proyecto, ¿no? Que es un concepto inicial que se debe tener en todo proyecto, es cuando un expediente técnico no contiene información suficiente, coherente o técnicamente correcta, ¿no? Evidentemente, no se puede pretender que todo sea perfecto, un punto, una coma. Sin embargo, tenemos que saber nosotros, mediante la experiencia y los conceptos, qué es una información que es incorrecta, ¿no? Inadecuada para la ejecución de la obra, ¿no? ¿En qué magnitud? Y bueno, la finalidad del subdrenaje, ¿para qué se necesita un subdrenaje en una obra de edificación, ¿no? En este caso, se necesita para garantizar la estabilidad estructural de la obra y también la durabilidad de la misma, ¿no? Porque sabemos pues que debajo del suelo puede haber corrientes de agua subterránea que podrían afectar a la estructura, ¿no? Y su diseño inicial. Bueno, como habilidades blandas, tenemos tenemos que tener, sobre todo, un segundo, por favor. Por favor, voy a conectar la batería.
Listo. Ya, está bien. Perfecto, van a disculpar la batería. Ahora sí. Ya, estábamos en que ah, como habilidades blandas tenemos que tener la imparcialidad frente a las posiciones contrapuestas, evitar ah, cualquier tipo de parcialidad, ¿no? Por más de que haya aspectos relevantes respecto al tiempo o a las respuestas de las partes, ¿no? Capacidad de análisis técnico contractual integral, prudencia competencial, no emitir opiniones antes de revisar los casos. Tenemos que saber que la JRD no puede emitir opiniones previas respecto a una controversia, ¿no? Porque podría tomarse como que hay cierta parcialidad, ¿no? Adelanto de opinión. Hay que saber escuchar a las partes en su momento, ¿no? El enfoque preventivo, orientar y evitar un riesgo estructural, debido a que, como decía hace un momento, estas controversias pueden devenir en otras futuras y no es la idea que generar conflictos, ¿no? Una regla básica de la JRD no es generar conflictos. Aplicar la escucha activa en las audiencias, ¿no? Técnicas, jurídicas, ¿no? Y como habilidades duras, ya hemos comentado también el tema de la interpretación de la normativa especializada, el análisis técnico del expediente técnico. Ahí había que ver si es que el expediente técnico contemplaba o no el sistema de subdrenaje y si este estaba correctamente diseñado. Evaluación del sistema constructivo, del subdrenaje, ¿no? Y la aplicación del sistema de sumalzada, si correspondía o no. Para comentarles un poco, en este caso se tuvo que requerir la presencia de un perito, dado que los miembros del JRD, ah, si bien es cierto, éramos ingenieros civiles y conocíamos de forma general sobre el tema, tenía que verse pues la naturaleza de la idoneidad de la información del subdrenaje. Ahora, si bien es cierto, puede haber casos en los cuales es muy evidente que no cumple que no hay una partida o que hay algún tipo de, de error en el expediente técnico. Es recomendable, bueno, y eso es a criterio personal, que siempre las partes puedan sustentar de la mejor manera y que en ese camino puedan incluso tratar de ya tener un proyecto de solución, ¿no? En este caso, si bien es cierto, la controversia no es sobre un adicional, siendo que no estaba parte del diseño y que era necesario, iba a devenir en un adicional, ¿no es cierto? Era la consecuencia. Entonces, el no tener los datos suficientes podría generar otra controversia. Entonces, lo ideal fue que las partes sustentaran de la mejor manera, se pidió que hagan ese esfuerzo, lo hicieron, y finalmente, bueno, se pudo subsanar esta restricción en la obra, ¿no? Evidentemente, el sistema de subdrenaje para un proyecto de gran envergadura es muy importante, ¿no? Bueno, la decisión. En este caso las dos primeras fueron fundadas, la tercera fue improcedente y la cuarta pretensión fue fundada en parte, ¿no? Fundada respecto a la imposibilidad de ejecución del expediente contractual e infundada respecto a la calificación de ineficiente por falta de sustento técnico suficiente. Vamos a recordar cuáles eran las fundadas. En este caso, las pretensiones, que se confirme que no existe partida presupuestada para ejecución del subdrenaje. Se confirmó que de la revisión del expediente técnico no existía esa partida. Que se confirme que el expediente técnico es deficiente e incompleto. Se pudo comprobar que efectivamente tenía una deficiencia y estaba incompleto. Y finalmente, la tercera pretensión era que se declare que no es obligación del contratista ejecutar el subdrenaje al no existir el rubro de las partidas ni especificaciones suficientes. Esa partida se declaró improcedente debido a que, ojo, no es infundado porque no se consideró que es incorrecto, sin embargo era improcedente porque el contratista, si bien es cierto, la JRD podía verificarlo, pero el contratista no presentó en este caso, los argumentos necesarios para poder llegar a esa conclusión. Y la JRD, como ya hemos visto, no puede tomar parte, en este caso, de una de las partes haciendo el sustento que debió haber hecho la parte, ¿no? También es importante mencionar en este caso que
Bueno, este es un tema ya más del orden legal, procesal, cuando se da una decisión en el sentido que queda improcedente, eso no quiere decir infundado, ¿no? Que quiere decir que la parte, siempre y cuando esté dentro de su derecho y del plazo de caducidad, podría volver a presentar esa controversia con un mejor fundamento, ¿no? Dado que no es que esté incorrecto, tampoco lo ha llegado a presentar de la manera suficiente para poder darle fundado, ¿no? Entonces, a la JRE no poder decidir en ese aspecto, declara improcedente, ¿no? Bueno, este es el, el caso número 2. Bueno, vamos a pasar rápidamente al caso número... Ah, ya, bueno, lecciones aprendidas del caso número 2. El contrato de esta suma está expediente técnico debe estar completo y técnicamente coherente. La ausencia o inconsistencia de planos y cálculos genera controversias técnicas complejas. El presupuesto no es el único elemento determinante de la obligación contractual. La estabilidad estructural prima sobre las interpretaciones formales, es un tema técnico. Las decisiones de la JR son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, ¿no? Ah, bueno, sabemos todos que si es que no se cumple una decisión, podría ser tomado como una causa de resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones esenciales, ¿no? Vamos con el caso número 3, a la sustitución de un personal clave, prevencionista de seguridad en obra y la aplicación de penalidades por su ausencia, pese que tu persona se encontrara con descanso médico y pese que el contratista solicitó el cambio correspondiente. Bueno, vamos a analizar. La primera pretensión principal decía que se deje sin efecto la penalidad aplicada por ausencia del prevencionista de seguridad y se ordene la devolución de montos descontados en valorizaciones, que no corresponde aplicar penalidad por ausencia del profesional durante el descanso médico del 1 al 30 de septiembre y que, de no ampararse las principales, se declara inaplicable la penalidad por el periodo ampliado del 1 de septiembre al 27 de octubre, ¿no? Y la segunda pretensión subordinada es que se determine cuál sería la única penalidad aplicable de corresponder. Bueno, en este proyecto, para ver el tema conceptual, podemos indicar que debe haber un principio de objetividad en el tema de aplicación de penalidades, eso lo indica la norma y diversas opiniones del OCE. La referencia tiene que haber un claro procedimiento de aplicación de penalidades. La responsabilidad del contratista respecto al personal clave que está en el artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El debido procedimiento administrativo que se debe seguir para el tema más que un procedimiento administrativo, es el procedimiento contractual que define el reglamento, ¿no? Y bueno, el carácter vinculante de las decisiones de la JRD. Bueno, de nuevo con el tema de las habilidades blandas, la JRD tiene que ser imparcial, tiene que tener capacidad de análisis crítico, tiene que saber gestionar las audiencias. Recuerdo que en este caso hubo un poco de tensión en las audiencias, entonces hay que saber tomar un respiro, generar una pausa, y que las partes pues mantengan la altura de lo que es una audiencia de la Junta de Resolución de Disputas que busca solucionar los conflictos, no generarlos, ¿no? Y formulación de preguntas técnicas. Pasa que acá las partes no dieron muchos datos, cada una pensaba que tenía razón y bueno, no decidieron no dar tanta información. Mm, bueno, las habilidades duras, como ya hemos visto, es interpretación de la normativa, análisis de las cláusulas contractuales, evaluación de las aplicación de penalidades, análisis documental y probatorio y conocimiento de la jurisprudencia, pronunciamientos del OCE, ¿no? Bueno, la decisión en este caso correspondió improcedente todas las pretensiones debido a que el contratista, a pesar de, en este caso puntual, a pesar de que la JRD realizó las preguntas que consideraba pertinentes, no se obtuvieron las respuestas que permitan dar claridad al sustento que presentaba el contratista y debido a que no logró sustentar, sin decir que no necesariamente no le correspondía el derecho, bueno, se declaró improcedente, ¿no? Para revisar de nuevo las pretensiones que han sido declaradas improcedentes para este caso puntual, como mencioné, cada caso es diferente.
que se deje sin efecto la penalidad aplicada por ausencia prevencionista, que se ordene la devolución de los montos descontados, que no corresponde aplicar la penalidad por ausencia del profesional por el descanso médico, que se declare inaplicable la penalidad por el periodo ampliado del 1 de septiembre al 27 de octubre y que se determine cuál era la única penalidad aplicable y corresponder, ¿no? Bueno, este fue el tercer caso. Las lecciones aprendidas que podemos ver en este caso es la siguiente, ¿no? Que el contratista es responsable de mantener permanentemente al personal clave acreditado, que la solicitud de la sustitución debe cumplir con el artículo 190 del reglamento. El descanso médico no elimina automáticamente la responsabilidad contractual de haber una comunicación oportuna a la contraparte, bueno, en este caso mediante la supervisión. Las penalidades deben estar claramente reguladas y sustentadas. La JRD analiza principalmente el cumplimiento normativo antes que un principio de la equidad o justicia, ¿no? Nosotros somos un ente de resolución de conflictos en el marco del contrato, ¿no? Las decisiones son de carácter vinculante y solo pueden cuestionarse vía arbitraje dentro del plazo legal. Ojo, eso no implica que no se deban cumplir, ¿no? Siempre se deben cumplir. Y la correcta gestión del personal clave evita contingencias económicas significativas. Acá estamos hablando de que esta es una controversia por el tema de personal clave. Tuvo un impacto de aproximadamente medio millón de soles, ¿no? Entonces, es importante gestionarlo y valorarlo. Bueno, el cuarto caso de los seis que vamos a hacer hoy día es respecto de la sustitución de persona clave y la legalidad de la aplicación de penalidades por su ausencia, así como bueno, acá ha habido, ese caso es muy similar al anterior, porque ha habido una, bueno, es muy similar, creo que ahí se ha duplicado, van a disculpar, no, ya lo hemos visto, sí, es el mismo, ¿no? Correcto, vamos a pasar al caso número 5. La controversia es respecto a la reducción de prestaciones en obra dispuesto por la entidad específicamente por una partida que refería a la alimentación del personal de obra como consecuencia del levantamiento de la emergencia sanitaria del COVID-19 y la validez y su aplicación contemporánea, ¿no? de dichas comunicaciones. Bueno, ¿cuál es el caso, no? Pasa que en un proyecto había una partida, como todos sabemos, producto del COVID-19, que contemplaba, entre otras cosas, la alimentación del personal, como un gasto variable dentro de la estructura de costos de los datos generales del contratista, ¿no? Pasa que bueno, las autoridades dispusieron que se culminaban todos los efectos del COVID-19 porque llegaba un tiempo, ya se había controlado el tema de la pandemia y que todos los efectos que había traído la aplicación, bueno, la pandemia a las obras, etcétera, debían cortarse, ¿no? Y eso pues es una variación, es un hecho no imputable a las partes, porque es un hecho de fuerza mayor de la pandemia, ¿no es cierto? Y esto llevó pues a que se dispusiera que ya no continúen las actividades que se tenían que ejecutar producto del COVID, ¿no? Sin embargo, en este caso tenemos que analizar pues la aplicación y el efecto contemporáneo de dichas actividades, ¿no? En el marco del contrato de este proyecto, ¿no? Bueno, el contratista pidió como pretensión principal que se deje sin efecto o se declare la invalidez de la resolución jefatural que aprobó la reducción de la prestación de obra adicional de 286.811 soles y que se reconozca el pago íntegro por la partida de alimentación personal conforme al presupuesto ofertado, ¿no? Bueno, lo que podemos tener acá como contexto conceptual es que el sistema de contratación suma alzada y sus implicancias, la facultad de la entidad para ordenar una reducción de una prestación conforme a la ley de contrataciones y al reglamento, ¿no? Bueno, nuevamente las habilidades blandas, la imparcialidad, la capacidad de tener análisis crítico, la gestión de audiencias, ah, ¿no? Era un tema también social, ¿no? Porque cómo tú contratas a la mano de obra en un proyecto alejado,
y ofreces inicialmente un tema de ciertas condiciones, ¿no? Entre ellas en tu presupuesto está que se le va a dar alimentación y después se quita, ¿no? Formulación de preguntas técnicas para saber bueno, la posición de las partes. Y como habilidades duras, pues ya hemos visto la interpretación de la normativa, análisis de cláusulas contractuales, la evaluación de aplicación o no en este caso era pues el tema de la reducción, ¿no? El análisis documental probatorio y el conocimiento del OCE, ¿no? Al respecto. Bueno, en este caso, la decisión se declaraba fundada y se disponía que, en parte, ¿no? ¿Por qué razón? La entidad sí está facultada para ordenar reducciones de obra conforme a la normativa vigente. Eso está estipulado en el reglamento, ¿no es cierto? La reducción de la partida de alimentación no puede aplicarse de forma retroactiva. No resulta pues lógico que luego de que, que, que si es que llega un momento X, nosotros, la entidad ordene que los días anteriores, el tiempo anterior a X, no deba pagarse una prestación que ya ha sido ejecutada en el marco del contrato, ¿no? La reducción, en ese mismo sentido, la reducción solo surte efectos, la reducción solo surte efectos desde el día siguiente de la notificación formal de la resolución jefadural correspondiente y que en este caso la entidad deberá recalcular el monto de la reducción considerando únicamente el periodo posterior a la notificación válida. Si bien es cierto, como les comentaba, acá había un tema social que podía interpretarse como un hecho justo, ¿no? O de equidad, la JRB no tiene competencia, bueno, no es una de sus fuentes la justicia o la equidad, ¿no? Sino el cumplimiento contractual de las condiciones y la normativa aplicable dentro de la ejecución contractual de una obra, ¿no? Entonces, es por ello que no podíamos nosotros evaluar ese aspecto y que eso ya era un riesgo que tenía que tomar el contratista en base al sistema de contratación, ¿no? Porque era ya algo que estaba en sus plenas facultades y riesgos. Finalmente, bueno, vamos a ver las lecciones aprendidas. Las entidades pueden modificar contratos, sí, pero cumpliendo estrictamente la forma y el fondo legal. Para eso, pues, sabemos que de acuerdo a las opiniones del OCE y como corresponde desde el ámbito legal y procedimental, las entidades cuando actúan por motivación propia deben seguir a la ley 27444, la ley de procedimiento general administrativo. En contrato de suma alzada, las modificaciones deben analizarse con rigurosidad, ¿no es cierto? Porque no es que todo sea responsabilidad del contratista bueno, el contratista tiene que acceder a todo. No, sino que todo tiene un procedimiento, ¿no es cierto? La JRD cumple un rol clave en equilibrar la potestad administrativa y la seguridad jurídica del contratista, del contrato en general, ¿no? Del contratista y de la entidad, no las partes, ¿no? Si bien es cierto, el contratista pretendía que se le pague todo porque era suma alzada, no era el caso y tampoco la entidad pretendía que se les cuente todo, tampoco era el caso, ¿no? Y no era un tema de equidad, sino era el tema de lo que correspondía de acuerdo al procedimiento estipulado en la normativa. La documentación técnica y la trazabilidad de las decisiones son determinantes para la resolución de controversias, ¿no? Evidentemente se tuvo que revisar toda la documentación que presentó el contratista, que presentó la entidad, a fin de proceder con esta decisión. Finalmente vamos a llegar al último caso del día de hoy, la determinación de quién debe asumir los costos y gastos de la JRD cuando el plazo de ejecución se amplía por causas no atribuibles al contratista. Específicamente luego de vencido el plazo inicial de la obra. Pasa que es una obra de saneamiento, el contratista cumplió con pagar el 50% de la JRD y la entidad también, pero el contratista pidió una serie de ampliaciones de plazo que resultaron fundadas, ¿no? Por la misma entidad, inclusive, ¿no? Entonces, pasa que la JRD tenía que tener mayores prestaciones, ¿no? Por el plazo. Sin embargo, el contratista pedía, solicitaba que, siendo que no es su culpa ah, que la obra demore más, por eso tiene una ampliación de plazo, y que él ya tenía programado un monto del gasto de la JRD, un monto X, al ser esta no responsabilidad de él, pedía pues que sea la entidad que asuma ese sobrecosto, ¿no? En ese sentido decía, el primer punto decía lo siguiente, ¿no? Que se aclare que los costos y gastos, incluidos honorarios, tasas, viáticos, etcétera, de la JRD y el centro, que corresponden al mayor plazo de obra originado por las ampliaciones de plazo,
originadas por causas no atribuidas al contratista deben ser asumidas por la entidad. Programa Nacional de Saneamiento Urbano, ¿no? En este caso. Segundo punto controvertido, que se declara que la entidad debe realizar la devolución de los montos pagados o que se paguen por el contratista a la JRD y el centro por concepto de costos y gastos, pero que correspondería pagar a la entidad contratante. El tercer punto controlativo, al declararse que haberse vencido el plazo inicial de la obra, la entidad debe realizar en adelante todos los pagos correspondientes a todos los costos y gastos de la JRD, ¿no? Bueno, hablaba de que le devuelvan y que en futuro pague la entidad, ¿no? Bueno, nuevamente vemos los conceptos, la naturaleza contractual de la JRD, cuya actuación se rige por el contrato tripartito, el principio de fuerza obligatoria de los contratos, según el cual lo pactado obliga a las partes, la interpretación sistemática de la normativa en global, ¿no es cierto? La ley, el reglamento, la directiva del OCE, en este caso directiva 12/2019, el alcance temporal de las funciones de la JRD, ah, ¿no? Y que debe ser pues vigente hasta la recepción de la obra. Y la distribución proporcional de costos está expresamente acordada en el contrato tripartito, ¿no? Bueno, vamos a ver las habilidades blandas y duras, ¿no? Las habilidades blandas, la imparcialidad, la JRD siempre tiene que ser imparcial, la capacidad de análisis crítico, la gestión de la audiencia, la escucha activa, la formulación de preguntas técnicas, ¿no? Hay toda una estrategia para poder tratar que las partes argumenten, sean claros en lo que quieren decir y que pues puedan rebatir los argumentos de la contraparte, ¿no? Y como habilidades duras, la interpretación de la normativa, el análisis de las cláusulas contractuales, sobre todo el contrato tripartito, ¿no? Y la naturaleza global de lo que es la JRD, ¿no? Bueno, en este caso fueron improcedentes las decisiones del contratista, en la primera, segunda, tercera, que vamos a revisar a continuación. Bueno, que se cree que los gastos, tasas y todo lo demás, ¿no? Por la ampliación de plazo debe ser asumido por la entidad. Que se devuelva y que se pague a futuro. Acá lo que primó para el análisis de la JRD fue que primero mm, el contrato tripartito era muy claro en indicar pues que las partes debían asumir el 50% y el contratista pretendía tratar esto como un adicional de obra, ¿no? En este caso, la JRD no es parte de una mayor prestación adicional. Ahí consideramos nosotros que el contratista, bueno, tuvo una interpretación equivocada de ese tema. Y en todo caso, pues no había sustentado de forma suficiente por qué lo interpretaba de esa forma, ¿no? Como repito, la JRD no puede tomar parte en una controversia y completar algún sustento que el contratista pretende hacer, ¿no? Bueno, el otro tema es que la naturaleza de la JRD busca pues que las partes pues, hagan el pago de forma equitativa a fin de cuidar justamente su imparcialidad, ¿no? Entonces, no resultaba lógico que el contratista pidiera que sea la entidad la que asuma, porque eso podría generar una interpretación respecto de que quien paga el servicio es el cliente y no ambos, ¿no? Y luego, en ese sentido, el criterio y la normativa, la directiva, el contrato tripartito es muy claro, ¿no? La JRD es un servicio de solución de controversias, no es un adicional, y que debe ser asumido en partes iguales por las partes, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, bueno, las lecciones aprendidas nos permiten decir que la redacción clara del contrato tripartito es clave para evitar controversias. Las ampliaciones de plazo no modifican automáticamente la distribución de costos si el contrato no lo prevé. La JRD actúa en base a lo pactado y la normativa, no en criterios de equidad subjetiva. Es fundamental que las partes interpreten la ley de contrataciones del Estado de forma integral junto con sus principios y las controversias deben analizarse con enfoque preventivo y no reactivo en futuros proyectos. Bueno, ah, hemos tenido que analizar 5 casos. Bueno, he tratado de
de ser un poco amplio en este tema. Y bueno, muy agradecido por la atención prestada. Si tuviesen algunas dudas, preguntas, estaré encantado de dar mi opinión.